Muy buenos días, ¿qué tal queridos niños de tercer grado? ¿Cómo están? Espero que ya estén listos para poder trabajar nuestra actividad del día de hoy. Estamos en nuestro día número 5, terminando la semana 35. El día de hoy trabajamos el área de comunicación y nuestro tema leemos una leyenda para conocer nuestras tradiciones. Empezamos el día pidiéndole al Señor que cuide de nosotros y de todos los niños del mundo. En las actividades anteriores te has informado sobre qué celebramos y conmemoramos en el Bicentenario. Hoy, para conocer más, tendrás la oportunidad de leer una leyenda que forma parte de la identidad cultural de nuestro país. Nuestra meta de hoy es leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opinión a partir de la información. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Es establecer tu propósito de lectura, es decir, ¿para qué vas a leer? Explicar con tus propias palabras de qué trata el texto. Ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Explicar con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto. Considerar información del texto para emitir una opinión. Vamos a empezar. Lee lo que dice Juan. Juan dice: continuando con mi investigación sobre el Bicentenario, ubiqué en el cuaderno de trabajo de comunicación de tercer grado una leyenda muy interesante. ¿Te animas a leerla? Claro que sí. Para esto vas a ubicar en tu cuaderno de trabajo de comunicación las páginas 110 y 111. En esas páginas hay un texto titulado Fayloc en el mar caliente de Lambayeque, que está relacionado con una leyenda tradicional. Leerlo te permitirá conocer más sobre la identidad y las creencias de la población como parte de su cultura. Pídele a un integrante de tu familia que te acompañe en la lectura. Antes de la lectura, te invitamos a leer y responder la consigna 1 de la página 109 del cuaderno de trabajo de comunicación. ¿Qué dice en la página 109 en la consigna número 1? Dice: lee lo que dice Lili, luego responde oralmente las preguntas del esquema. En este libro he encontrado un texto que se llama Fayloc y el mar caliente de Lambayeque. Es la primera vez que encuentro algo así. Voy a leerlo para saber de qué trata. Fayloc y el mar caliente de Lambayeque. ¿Has oído alguna vez esta leyenda? ¿Conoces alguna leyenda? ¿Te gustaría conocer esta leyenda y por qué? A las 3 preguntas mencionadas anteriormente la vas a responder de manera oral. A continuación te presentamos el texto. El texto que vas a leer es este de aquí. Observa detenidamente las imágenes que se presentan, dialoga con un familiar al respecto y responde oralmente las siguientes preguntas. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Te imaginas de qué tratará? ¿A qué lugar corresponden estas imágenes? ¿Dónde estarán? Mira, fíjate cómo está vestido el niño o el señor que está ahí. ¿Quiénes desarrollan esta actividad? ¿Qué actividades crees que realiza el personaje del texto? ¿Qué estará haciendo? Mira, observa, a ver, ¿qué está haciendo? Está pescando, ¿no? ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? ¿Qué relación hay entre el título y la imagen? El título es Fayloc y el mar caliente de Lambayeque. ¿Habrá una relación entre el título y esta imagen que nos muestra? Analiza detenidamente y responde a esas preguntas oralmente. Muy bien. Después de haber analizado la imagen de la lectura que vamos a realizar, ahora es momento de responder a la consigna 2 de la página 109 de nuestro libro. ¿Qué es lo que dice? Observa rápidamente las imágenes que acompañan al texto Fayloc y el mar caliente de Lambayeque. Están en la página 110 y 111. Luego responde. ¿De qué crees que trata esta leyenda? ¿Te imaginas de qué tratará? ¿Qué está haciendo el personaje en la leyenda? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué crees que le sucederá al personaje? Entonces, estas 3 preguntas, queridos niños, las van a responder oralmente después de haber analizado las imágenes, el título y el texto de la lectura que vamos a realizar. Escribe tu propósito de lectura. ¿Cuál es nuestro propósito de lectura, queridos niños? Es leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opinión a partir de la información.
A partir de aquí vas a emplear tu cuaderno u hojas de reuso para tomar nota y registrar ideas que te sean interesantes, que llamen tu atención o despierten tu curiosidad. Ahora te invitamos a leer el texto Faylock y el mar caliente de Lambayeque. Considera las siguientes recomendaciones. Ten presente el propósito de tu lectura. Leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir nuestra opinión. Lee detenidamente cada párrafo y escribe las ideas principales de cada uno de ellos. Si desconoces el significado de alguna palabra, lee nuevamente para identificar mejor la acción o descripción que se hace. Busca un lugar cómodo y tranquilo para atender mejor a la lectura. Vas a realizar 2 lecturas. La primera lectura la realizarás sin detenerte. En la segunda lectura vas a leer el texto párrafo por párrafo y vas a responder a las preguntas planteadas para que reconozcas lo que dice y continúa leyendo. Observe el ejemplo. Pregunta planteada. ¿Qué cuentan los pescadores sobre lo sucedido en Lambayeque? Cuentan los pescadores que hace muchos siglos en Lambayeque existió un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces del mar. Registra tus respuestas, anota tus respuestas, que existió un poblador. ¿Dónde vas a anotar tus respuestas? Las vas a apuntar en tu cuaderno o en hojas de reuso. En cada párrafo, según creas necesario, subraya las palabras que no conozcas o que no entiendas su significado para encontrarle sentido al texto. También puedes subrayar las frases o expresiones que llamen tu atención. Empecemos con la lectura. Faylock y el mar caliente de Lambayeque. Cuentan los pescadores que hace muchos siglos de Lambayeque existió un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces del mar. Nadie sabía nada de él, pues todo el tiempo se la pasaba pescando y cuando llegaba a la orilla de la playa desaparecía. Un día, los pescadores notaron que cuando este poblador aparecía se escuchaba un rumor en las olas como si dijera: Faylock, Faylock. Y así fue como los pescadores lo bautizaron. Una mañana se vio a Faylock en la isla Lobos de Tierra. Había llegado hasta allí con un poco de dificultad, pues se enfrentó a un grupo de ballenas que golpearon muy fuerte su barca pequeña. En esta isla, Faylock pescó y pescó hasta que capturó a un pez de gran tamaño. Este gran pez, llamado perico, era un mágico animal que por encargo de Dios Mar conducía a un grupo de peces hacia las playas de Lambayeque. Cuando Faylock vio que había capturado al pez perico, se sorprendió y pensó que quedándose con él podía apropiarse del grupo de peces que lo seguía. El pez perico, al verse capturado, envió rápidamente una señal de auxilio al dios mar. ¡Oh, qué interesante!, ¿no? Antes de pasar a la siguiente cara, vamos a responder a estas preguntas que tenemos aquí. ¿Qué cuentan los pescadores sobre lo que sucedió en Lambayeque? Que existió un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces del mar. ¿Quién es Faylock? ¿Quién era? Era un pescador. ¿Por qué Faylock quería atrapar al pez perico? Porque al atrapar al pez perico, él pensó quedarse o apropiarse de todos los peces que lo seguían al pez perico. Continuemos con nuestra lectura. El dios mar, enfurecido por lo que había hecho Faylock, decidió calentar sus aguas y elevar vapor al cielo hasta hacerlo llover. Asustado, Faylock soltó al pez y huyó hacia los acantilados, donde desapareció. El pez perico pudo entonces proseguir su camino y llevó a los demás peces hasta la playa de Lambayeque, para que los pobladores locales pudieran alimentarse con ellos. Luego de un tiempo, el dios mar convenció a las demás fuerzas de la naturaleza de que cada cierto tiempo debía calentar el mar y llover para traer de vuelta a su amigo el pez perico y con él a otras especies marinas para alimentar a la población de Lambayeque. Escrita así la historia, los pobladores y pescadores han tenido que acostumbrarse desde tiempos muy antiguos a soportar este inesperado cambio climático.
Y si alguna vez observaron peces a lo largo de la playa de Lambayeque, muchos aseguran que estos peces eran de Failoq, el pescador misterioso a quien por egoísta el dios mar una vez más le dio una lección. ¿De dónde ha sido tomada esta leyenda? Fue tomada del Ministerio de Educación del año 2017. Recuerda que en cada párrafo debemos de subrayar las partes más importantes de cada uno de los párrafos y responder a las preguntas que están al costado de nuestra lectura. El texto que has leído es una leyenda. Esta es una narración popular que se transmite de forma oral y cuenta hechos reales o imaginarios con elementos fantásticos de la cultura de los pobladores. Ahora te invitamos a responder las preguntas de la consigna 5 de la página 112 del cuaderno de trabajo de comunicación. Vamos a responder, ¿por qué la gente llamó Failoq al pescador misterioso? Porque se escuchaba un rumor en las olas como si dijera Failoq, Failoq, cuando el hombre misterioso pescaba en el mar. ¿Por qué Failoq pasaba todo el día pescando? Porque quería apoderarse de todos los peces del mar. ¿Qué significa enfurecido? Escribe el significado con tus propias palabras. En la leyenda, ¿cómo era Failoq? ¿Era una persona generosa o era una persona egoísta? Ahora respondamos a las preguntas 6 y 7 que están en la página 113 de nuestro cuaderno. Lee y completa con las palabras que corresponden según el texto. ¿Era un pescador misterioso? ¿Quién era un pescador misterioso? Era Failoq, ¿verdad? Entonces tú escribes aquí su nombre. Failoq era un pescador misterioso que se pasaba todo el día. ¿Qué es lo que hacía? Pescaba, muy bien. Entonces aquí pondremos que todo el día pescaba. ¿Por qué? Quería capturar a todos los peces del mar. Muy bien, entonces aquí escribimos mar. Lee las siguientes preguntas y responde. Si tú fueras el dios mar, ¿hubieras hecho lo que él hizo para liberar al pez perico de las manos de Failoq? ¿Y por qué? ¿Lo hubieras hecho? Entonces piensa y cuando tengas la respuesta, escribes. ¿Qué opinas de la actitud de Failoq? ¿Está correcto apropiarse de todos los peces del mar? ¿Estará bien lo que hizo? ¿Qué es lo que opinas? Escribes en ese espacio que tienes. Muy buen trabajo. Ahora vas a invitar a un familiar y coméntale sobre los hechos que suceden en la secuencia de la leyenda. Apóyate en las siguientes preguntas. ¿Dónde ocurren los hechos de la historia? ¿Dónde ocurren? Ocurren en el mar de Lambayeque, ¿verdad? ¿A quién bautizaron los pobladores como Failoq? ¿A quién fue? A un hombre misterioso, porque cuando él pescaba, escuchaban las olas del mar que decían Failoq, Failoq, Failoq. Es por ello que lo bautizaron con ese nombre. ¿Cuál era la intención de Failoq? ¿Cuál era? Era apoderarse de todos los peces del mar. ¿Por qué fue castigado? Porque era muy egoísta y quería todo solamente para él. ¿Por qué cada cierto tiempo se calientan las aguas del mar para poder hacer que el pez perico regrese a las olas de Lambayeque y con ello puedan llevar muchos peces para que los pobladores se puedan alimentar? Lee y comenta con un familiar que se encuentre contigo en casita sobre la consigna 8 de la página 114 del cuaderno de trabajo de comunicación. Una vez que comentes, ya estarás en condiciones de responder a las siguientes preguntas. Lee tus respuestas iniciales sobre el texto y su finalidad. ¿Reafirmas tus respuestas o modificas algunas de ellas? ¿De qué trata el texto? Escribe con tus propias palabras. ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? Escribe con tus propias palabras. A ver, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que este texto se ha escrito para podernos explicar sobre un pescador que existió en Lambayeque y que quería apoderarse de todos los peces del mar. ¿Qué opinas de la actitud de Failoq? ¿Es correcta de apoderarse de todos los peces del mar? Si pudieras conversar con él, ¿qué consejos le darías? Lee tus respuestas iniciales sobre el texto y su finalidad. Reafirma tus respuestas o modifica algunas de ellas después de haber realizado la lectura. Ahora es momento de compartir la información con tu familia. Comparte la información que acabas de leer sobre los integrantes de tu familia. Pregúntales qué leyendas y mitos conocen en nuestra región. Pídeles que compartan con la familia lo que conocen. Luego dibuja lo que más te gustó. Recuerda que
Al finalizar la próxima semana, deberás organizar y compartir un mural con tus sueños y anhelos para nuestro país. Ahora reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. ¿Recuerdas la meta de aprendizaje? Era leer un texto, ¿verdad? ¿Lo hicimos? Sí. ¿Para qué hemos leído un texto? Para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opiniones a partir de la información. Responde, ¿qué te pareció más interesante de la actividad? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te sentiste durante la actividad? Ahora es momento de copiar la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de rebozo. Luego reflexiona a partir de los criterios de evaluación y completa. ¿Estableciste tu propósito de lectura? ¿Sabes para qué leíste? ¿Lo lograste? Si tú lo lograste, pones sí. Si no lo lograste, ponemos no y escribimos qué necesitamos mejorar. Explicaste con tus propias palabras de qué trata el texto, ubicaste información que se encuentra en diversas partes del texto, explicaste con tus propias palabras para qué se ha escrito el texto, consideraste la información del texto para emitir una opinión. Si todo esto lo has logrado, queridos niños, muy bien, felicitaciones. Hemos logrado nuestra meta. El día de hoy, queridos niños, hemos leído una leyenda. Una leyenda es un texto narrativo. ¿Y para qué se escriben las leyendas? Se escriben para dar explicaciones a lo que antiguamente la gente no se podía explicar, como fenómenos naturales, etc. Las leyendas son aquellos relatos que se van transmitiendo de generación en generación. Seguramente en tu familia conocen muchas leyendas, queridos niños. Es momento de que tú aproveches y puedas conocer más leyendas de tu zona. Con esto estamos terminando, queridos niños, nuestra actividad del día de hoy. Cuídense mucho, buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el día lunes.